Biblia en el libro del Génesis, el libro de los orígenes, el Génesis capítulo 39, Génesis capítulo 39. ¿Cuántos de nosotros durante nuestras vidas hemos sufrido injusticias? No levanten la mano. ¿Cuántos de nosotros hemos sido traicionados alguna vez? Quizá por tu mejor amigo, tu mejor amiga, tu socio en el trabajo, el jefe del trabajo, tus subordinados se quisieron quedar con el negocio y te pusieron una puñalada en la espalda. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos sido criticados injustamente o hemos sido juzgados injustamente? ¿Y cuántos de nosotros a veces nos quejamos y decimos, pero ¿por qué? Si yo soy cristiano, si amo a Dios, oro, leo la Biblia, me discipulo, me congrego y aún así estoy sufriendo injusticias. Y comenzamos, ¿verdad?, a criticar a quienes nos traicionaron, a murmurar, nos sentimos mal, a veces nos amargamos, decimos, pero yo no me merezco esto, yo soy cristiano, yo amo a Dios, tengo a Jesucristo y aún así me robaron mi coche, aún así alguien me traicionó, aún así estoy sufriendo injusticias. Bueno, el mensaje de esta mañana precisamente tiene que ver con este tema y lo he titulado Dios y la injusticia. Dios y la injusticia. Dios nunca nos prometió, hermanos, que la vida iba a ser justa, pero sí prometió que si nosotros confiamos en Él, Él promete prosperarnos en medio de la injusticia. Él promete bendecirnos en medio de la injusticia y promete darnos las salidas a través de su palabra para superar las tentaciones que nos llevan a la injusticia. Este mundo está destinado, ¿verdad?, a llegar a un conflicto mundial y en ese conflicto mundial al final va a venir Jesucristo por segunda vez. Cristo no solamente vino hace 2000 años, la Biblia dice que Él regresa por segunda vez y viene para reinar sobre la tierra. Y solamente cuando Jesucristo esté gobernando sobre la tierra es que este planeta estará gobernado bajo un régimen de justicia. Actualmente no hay ningún gobierno que sea completamente justo. Hay algunos países que se asemejan más, ¿verdad?, a un modelo de gobierno un poquito más justo, pero la mayoría de los países, quizá todos los países, viven en regímenes de corrupción y de injusticia. Esa es la realidad de nuestro mundo. Vivimos en un mundo injusto. Uno de los personajes más preciosos del libro del Génesis es José. José fue hijo de Israel, fue su hijo casi el más pequeño fue Benjamín, pero el consentido de Israel, su padre, era precisamente este muchacho José. Dice la Biblia que cuando José llegó a la adolescencia, su padre Israel le hizo una túnica de colores preciosa y se la regaló y José se puso esta túnica. Era un muchacho hermoso, de buen parecer, era un muchacho con dones espirituales, era un muchacho, ¿verdad?, escogido por Dios y por eso mismo todos sus hermanos le comenzaron a tener envidia. Todos comenzaban, ¿verdad?, a murmurar de José. ¿Y por qué nuestro padre le dio esa túnica y a nosotros no nos dio esa túnica? Y comenzaron a hacer, ¿verdad?, un complot para matarlo a José. Algunos de sus hermanos más perversos, como Judá, por ejemplo, quiso matar a su hermano José. Y otro de sus hermanos, que se llamaba Rubén, le dijo, ¿sabes qué, Judá? No hay que matarlo, mejor lo aventamos nada más en un pozo. Y lo aventaron en un pozo. Iban pasando por ahí unos ismaelitas y dice la Biblia que lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas. Si alguien vivió una vida injusta en el Antiguo Testamento, fue este muchacho José. Vayamos pues al libro del Génesis capítulo 39 y vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice Génesis 39, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio a su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos
y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Es maravilloso ver cómo José fue tratado injustamente, fue rechazado por sus hermanos, fue vendido a unos ismaelitas que eran descendientes de Esaú. En el libro del Génesis encontramos la historia de Jacob y de Esaú. Los ismaelitas eran descendientes de Esaú. Y resulta que este hombre es vendido y llevado a Egipto. Ahí en Egipto sale Potifar, que era el jefe de la guardia, el jefe del ejército, digamos, ¿verdad? Por ponerlo así, de Faraón, el gobernador de Egipto. Y sale Potifar y comienza a hacer negociaciones para comprar a José. José era un muchacho, ¿verdad?, de buen parecer, era un muchacho políglota, era un muchacho muy dotado. Entonces Potifar pagó un precio, ¿verdad?, como esclavo por José y lo llevó a servir a su palacio. Dios permitió que José fuera vendido injustamente a sus ismaelitas por sus hermanos. Dios permitió que José llegara como un esclavo a Egipto. Dios tenía control de la vida de José, y dice la Biblia que cuando José llegó al palacio de Potifar, todo en el palacio de Potifar comenzó a prosperar, ¿verdad? Los intereses del banco subieron y Potifar comenzó a tener más dinero. Todos los siervos de la casa de Potifar se sujetaron a José. Todos los negocios de Potifar comenzaron a subir al doble, al triple. Su casa comenzó a prosperar tremendamente en lo económico y en lo financiero gracias a José. Tú y yo tenemos que aprender algo esta mañana. Dios puede prosperar a sus hijos en medio de la injusticia. Dios te quiere prosperar a ti en medio de tu situación injusta. Quizá tú vengas esta mañana y me digas: ¿sabes qué, pastor? Mis hermanos me rechazaron cuando yo era pequeño, mi padre me abandonó, mi mamá me abandonó, tuve una vida terrible, vengo de cosas tremendas, ¿verdad? Vengo de un divorcio, vengo de problemas, ¿verdad?, que tuve en mi mente, de psicología, de psiquiatría, vengo de problemas tremendos, pastor. Dios puede prosperarte en medio de tu situación, en medio de tu circunstancia. Toca a una persona y dile: Dios quiere prosperarte. En medio de la injusticia, el Señor estaba con José. Dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 9: los patriarcas, movidos por envidia, se refiere a los hermanos de José, vendieron a su hermano para Egipto, pero Dios estaba con él. No importa la injusticia que tú hayas vivido o que estés viviendo, asegúrate en tu corazón que Dios está contigo, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Esta mañana tú y yo tenemos una lección grande de este pasaje bíblico. Dios nos dice: gózate y alégrate en medio de la injusticia, porque yo prometí, te dice el Señor, estar siempre contigo. Y si yo estoy contigo, ¿quién podrá estar contra ti? Entonces, si estás pasando una situación injusta en el trabajo, quizá no te pagaron el año pasado ese contrato que vendiste, quizá, ¿verdad?, el esposo te traicionó, quizá los hijos se fueron de la casa. Yo no sé tu circunstancia. Lo que yo sí sé es que si Dios está contigo, Dios va a hacer justicia un día. Y si Dios está contigo, no habrá arma forjada que prospere en tu contra. Hay muchas personas, cristianos, que se enojan en medio de la injusticia. Dice: es que el gobierno es injusto, y te amargas por el gobierno. Es que esto es injusto y se amargan contra esto. Los diputados y los senadores y los presidentes, todos, ¿verdad?, son una bola de corruptos. Y comenzamos a amargarnos en nuestro corazón por la situación tan injusta que estamos viviendo en el país o en nuestra vida personal. Quiero enseñarte un versículo en la Biblia que está en Santiago capítulo 1. Vamos por favor a este texto. Santiago, en el Nuevo Testamento, después del libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 20. Subraya este versículo en tu Biblia y apréndelo de memoria. ¿Ya lo tienen? Santiago 1:20. ¿Qué dice la Biblia? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Diga este versículo conmigo, por favor. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que yo me enoje por la injusticia que estoy viviendo en mi vida, mi enojo no va a traer la justicia de Dios.
por más que yo me enoje contra esos asaltantes y los persiga para meterlos a la cárcel porque me afectaron mi vida, me robaron esto o aquello, se metieron a mi casa y me amargo contra ellos y toda la vida la voy a invertir en encontrar a esos asaltantes para meterlos y que paguen en la cárcel todo lo que me hicieron, y esa amargura, esa ira que yo tengo contra ellos, no obra la justicia de Dios. Es decir, Dios no obra justicia y Dios no va a traer justicia a las vidas de esos asaltantes porque por mi enojo. Por más que yo me enoje, Dios no va a obrar justicia. Tu enojo no trae la justicia de Dios. Entonces, ¿de qué nos sirve enojarnos ante las injusticias? ¿Sabes de qué nos sirve? De nada. Porque el que se enoja tiene dos trabajos: enojarse y contentarse. Vean conmigo, por favor, el Salmo 1 en el Antiguo Testamento. Salmo 1, dice la Biblia: ¿quién es una persona que prospera de acuerdo a la palabra de Dios? Dice el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué cosa? Prosperará. Esta era la vida de José. Era un varón limpio de corazón, un varón que decidió no contaminarse con pecado, ¿verdad? Decidió seguir al Señor, amaba la ley de Dios, meditaba en la palabra, de día y de noche buscaba al Señor. Y entonces la Biblia lo compara, la vida de José y cualquiera de ustedes que ame al Señor, como un árbol plantado. Un árbol frondoso junto a corrientes de agua, como un río, ¿verdad? Que da su fruto justo en el tiempo que tiene que dar su fruto, y todo lo que hagas prosperará. Entonces, el consejo de Dios para nosotros es: no te quejes, no te amargues. Cuando veas injusticias en el mundo, no comiences a criticar y a juzgar y a amargarte. Ya te enojaste porque la cajera del supermercado se robó ahí 20 pesos, ¿verdad? Y porque el valet parking te hizo esta cosa y el mesero te trató mal. No sirve de nada que te amargues, que te quejes, que te angusties. Entrégaselo a Dios. Gózate y alégrate, bendice a tus enemigos, ora por los que te han robado, los que te han ultrajado y perseguido, dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, en palabras de Jesucristo. Y cuando venga una injusticia a tu vida, vela como una oportunidad que Dios está trayendo a tu vida para formar tu carácter. Deja de ver las injusticias como desgracias, como adversidades, como cosas terribles que pasan en la vida, cosas que nos amenazan. Deja de verlas como unas amenazas. Comienza a ver las injusticias como oportunidades que Dios está trayendo a tu corazón para que bendigas a alguien. Eso es muy importante. Yo me acuerdo, ¿verdad?, que hace algunos años un joven vino y me dio un testimonio, me dijo: a mí me secuestraron a los 20 años, pastor. Me subieron a un coche, nos comenzaron a golpear, nos quitaron todo lo que teníamos, la ropa, el celular, todo. Nos amenazaron de muerte tremendamente, que nos iban a aventar ahí al Gran Canal, que nos iban a matar. Y este joven es cristiano, él se puso a orar: Señor, ¿sabes qué? Líbrame por favor, Señor, de la muerte, y te lo pido en nombre de Jesús. Gracias a Dios no los mataron, sino que los aventaron ahí en un callejón. Y este joven se quedó con amargura. Algunos meses tuvo amargura contra esos asaltantes y dijo: ¿sabes qué? Yo si me los encuentro, yo sí los golpeo de perdida, ¿verdad? O los denuncio, que los metan al bote a esos tipos, ¿verdad? No puede ser que haya gente así en la calle. Traía una amargura a él y le enseñé el versículo de Santiago capítulo 1. Le dije: mira, por más que tú te enojes, por más que te amargues, Dios no va a obrar justicia. Bendícelos, ora por esos asaltantes que puedan conocer a Dios un día. Saca este veneno de tu corazón, saca esta amargura, este odio, resentimiento, sácalo de tu corazón, porque si no tú te vas a enfermar. Y después de un tiempo que él estuvo orando por ellos, el Señor lo llevó a la cárcel a compartir. ¿Y saben a quién se encontró? No sé si eran ellos, ¿verdad? Pero comenzó a predicarle a muchos secuestradores, asaltantes, asesinos y violadores el Evangelio de Cristo. De esa manera Dios obró justicia en su vida. Regresamos pues a Génesis capítulo 39. Vamos a leer ahora los siguientes versículos, el versículo 5 y el versículo 6 en esta historia de José, el hijo de Israel. Versículo 5: aconteció
que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía Potifar, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José como de hermoso semblante y bella presencia. A José no le importaba que estuviera catalogado como un esclavo. Un esclavo normalmente, ¿verdad? Anda con andrajos, ¿verdad? Muchas veces sucios, con la cabeza así agachada, ¿verdad? No ven así de frente. Personas que han sido muy humilladas, ¿verdad? Muy sobajadas socialmente. Pues dice la Biblia que a pesar que todo mundo le decía, eres el esclavo, José era de hermoso semblante, levantaba su rostro porque su dignidad no provenía del estatus que le dieran los hombres, su dignidad provenía de Jehová, del Dios Todopoderoso. Dice la Biblia entonces que cuando José entró a la casa de Potifar, todas las cosas comenzaron a prosperar. Dios comenzó a bendecir la casa de Potifar. Jehová Dios, dice la Biblia, estaba sobre todo lo que tenía este hombre, así como en la casa, como en el campo. Parece que Potifar estaba encargado también de algunos campamentos o que tenía cosechas quizá. Y todas las cosas que tenía Potifar fueron prosperadas por causa de José. Entonces, hay otra enseñanza en segundo lugar esta mañana para nuestras vidas. Dios quiere bendecir a sus hijos y a todos los que les rodeen. No solo la bendición es para ti si tú tienes a Cristo, sino que la bendición alcanzará a todas las personas que te rodean, empezando por tu familia. Oiga, pastor, pero es que mis tíos no son cristianos, mi esposo es ateo, mi esposa no quiere venir a la iglesia, mis hijos andan en las drogas. ¿Cómo es posible que Dios los pueda bendecir a través de mí si ni siquiera quieren saber nada de Jesús? Detestan la Biblia cada vez que pongo alabanzas, se salen corriendo, ¿verdad? Comienzan a criticarme. Dice la Biblia, escucha, que si tú sigues a Cristo y eres hijo de Dios, la bendición que tú traes junto contigo les va a alcanzar a todos en tu casa. Tarde o temprano les va a alcanzar la bendición. Dice la Biblia en un salmo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Imagínate que tú vienes, ¿verdad?, entrando a tu casa y que viene el bien y la misericordia persiguiéndote. Y cuando vas al trabajo, viene el bien y la misericordia, te vienen persiguiendo. Cuando entras a la combi, cuando entras al metro, traes el bien y la misericordia aquí pegados contigo. Te vienen persiguiendo. Toca a una persona, dile, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Eso es lo que dice la Biblia, y fue precisamente lo que pasó con José. Dios bendijo a Potifar, Dios bendijo a sus siervos, bendijo su dinero, bendijo sus campos, bendijo sus graneros, bendijo toda su casa, porque José era un hijo de Dios. Recuerda siempre, a donde tú entres, no importa si estás en una oficina de gobierno, si estás con tus hijos en un restaurante, tú eres portador de la gloria de Dios, de la bendición de Dios, de la misericordia de Dios. Y es una razón para sonreír y para bendecir a todo el mundo, aunque sea un mundo injusto. ¿Cuántos están de acuerdo? Dale un aplauso de gloria a Dios entonces. Un ejemplo de esto lo vemos en primer libro de Corintios, capítulo 7, 1 Corintios 7, versículo 14. Cuando hay un matrimonio, por ejemplo, en donde la mujer es cristiana y ama a Jesús con todo su corazón, pero el esposo no es cristiano y no quiere saber nada de la Biblia y nada de Dios, ¿qué es lo que pasa en ese matrimonio? Miren lo que dice la Biblia en 1 Corintios 7, 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer creyente, y la mujer incrédula en el marido creyente, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Escucha, si tú eres una mujer y tu esposo no es cristiano, si eres un varón de Dios y tu esposa no es cristiana, si tienes un esposo cristiano y tú eres cristiana y los hijos no son cristianos, por tus oraciones, por tu bendición, les va a alcanzar la gracia de Dios a ellos.
Tu esposo es santificado por tus oraciones. Tu esposa que no es cristiana es santificada por tus oraciones. Sigue orando por él, sigue orando por ella. Tenle paciencia. El Señor va a hacer la obra en tu familia. Tarde o temprano, yo no sé si el mes que entra, dentro de 2 años, dentro de 10 años, dentro de 20, yo no sé cuándo, pero si tú perseveras en la fe, Dios va a alcanzar a tu familia. Tarde o temprano les va a dar una oportunidad de conocer a Jesucristo y tener salvación y vida eterna en Él. ¿Cuántos lo creen? Toca a una persona, dile: Dios quiere bendecir a tu familia. Ten paciencia nada más. Algunos se desaniman, dicen: no, ya no voy a orar por mi esposa, ya no voy a orar por mi esposo. Dios dice que tú eres portador de su gloria y de la bendición, y cuando tú oras por ellos y los bendices, toda la bendición de Dios abarca tu familia. Como José cuando entró a casa de Potifar. En la casa de Potifar, ¿verdad? Algunos de los siervos en la noche veían películas pornográficas, otros por acá eran tranzas, otros robaban dinero, por allá los de la cocina eran bien mentirosos, por acá eran rateros, secuestradores, ¿verdad? Pero cuando José entró a esa casa, entró la bendición junto con José. Entonces, si tú estás trabajando en un lugar en donde todos son impíos, ¿verdad? Y el jefe anda con otra muchacha, y está en su pornografía, y anda en sus mentiras, tú eres portador de la gloria de Dios. Dios va a bendecir ese lugar y va a quitar a quien tenga que quitar delante de ti, delante de tus ojos lo vas a ver, porque si tú sirves a un Dios santo, la santidad te acompaña a ti mismo, y si tiene que quitar cosas o personas Dios para que su gracia y su misericordia entre en esa oficina, lo va a hacer. Créelo. No permitas que las tinieblas te contaminen a ti, más bien sé tu luz en medio de las tinieblas. Amén. Otro ejemplo de la bendición que le alcanza a los impíos la vemos en Génesis capítulo 18. En Génesis 18 Dios estaba a punto de destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, y Abraham comenzó a negociar con Dios. Dice Génesis 18, versículo 23, que se acercó a Abraham y dijo al Señor: ¿destruirás también al justo con el impío, Señor? Dios dijo: ya estoy harto de Sodoma y Gomorra. Era una ciudad completamente inmoral. Quizá una de las ciudades que se parecieran más a Sodoma y Gomorra en este tiempo contemporáneo sería la ciudad de Ámsterdam, en Europa. En esta ciudad tú caminas por las calles, ¿verdad? Y lo único que ves es pornografía, ¿verdad? Y prostitución por todos lados. Ya es normal para ellos. Homosexualidad, lesbianismo. Hagan de cuenta que así estaba en la ciudad de Gomorra y Sodoma. Eran ciudades completamente pervertidas, llenas de inmoralidad. Entonces Dios dice: voy a destruir esas ciudades y voy a tener un juicio por su inmoralidad. Abraham levanta la mano y dice: Señor, oye, pero si hay ahí 50 justos, ¿no tendrás misericordia de estas ciudades? Está bien, Abraham, si hay 50 justos, voy a perdonar esa ciudad. Oye, Señor, pero si hay 40, ¿cómo ves si perdonas a la ciudad? Si hay 40? Sí, Abraham, está bien, si hay 40 voy a perdonar. Y así negocia Abraham hasta llegar a 10 justos. Señor, si hay 10 justos, ¿perdonaría la ciudad? Sí, está bien, Abraham, perdonaría la ciudad por 10 justos. ¿Tú crees que Dios pueda perdonar a nuestra nación, México, después de tantos siglos de inmoralidad, de injusticia, de corrupción y de idolatría, si hay un justo en México? Levanta tus manos y dile: Señor, trae bendición a mi país. Aquí hay justos, Señor. Habemos hijos e hijas tuyas y clamamos a ti por nuestra nación. Perdona nuestra nación y bendice nuestra nación. Que el bien y la misericordia alcancen a México, a sus gobernantes, al presidente, a los gobernadores de los estados. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos nuestra nación. Amén. Dale un aplauso de gloria al Señor. La bendición de José entonces alcanzó a la casa de Potifar, pero no terminaron aquí las pruebas de José. Regresemos a Génesis capítulo 39 y vamos a leer uno de los pasajes más interesantes de la Biblia y que más revelación nos dan acerca del corazón santo y puro de un jovencito llamado José. Miren el versículo 7, Génesis 39, 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. ¿Cómo le habrá dicho? ¿En qué tono, verdad? A ver, Josecito,
Vente, Pepito. ¿Cómo la ves? ¿Verdad? Versículo 8, diga conmigo, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, le dijo a esta mujer, por cuanto tú eres su esposa, su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, diario, a todas horas. ¿Qué onda, Pepito? ¿Ya estuvo o qué onda? Mira, mi esposo anda de compras, se fue al Walmart. ¿Cómo ves? Tenemos 2, 3 horas libres. Todos los días esta mujer era un instrumento de tentación. Y no escuchándola a él, versículo 10, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, en otras palabras, lo prendió, ¿verdad? Lo agarró así de la ropa, de su túnica, diciendo, duerme conmigo. Una vez más, ya casi lo estaba obligando, ¿verdad? Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. José tuvo que pasar otra prueba, quizá la más difícil, en el palacio de Potifar. La esposa de este hombre era una mujer seductora. La Biblia no dice cuál era su apariencia, pero seguramente pues, no estaba de tan mal ver, ¿verdad? Quizá cuando lleguemos al cielo le vamos a preguntar a José, oye, ¿cómo estaba la esposa del Poti? ¿Verdad? ¿Qué onda, no? Ya nos dirá él, ¿no? Pero seguramente era una mujer atractiva, era una mujer seductora, era una mujer, ¿verdad?, que se vestía provocativamente, se ponía sus minifaldas, ¿verdad? Se peinaba así con peinado ostentoso, ¿verdad? Y ahí estaba tratando de seducir a José. Fue una prueba tremenda porque José en este momento era un joven, él no estaba casado, ¿verdad? Y seguramente, debido a la atracción que esta mujer sentía hacia él, él también, ¿verdad? Seguramente la hormona a veces, ¿verdad? La sintió así, que se exaltaban sus sentidos físicos y fue tentado tremendamente este joven. Sin embargo, dice en el versículo 8 que él no quiso. Toca a una persona, dile, no quiso, mano. No quiso. No quiso dormir con la esposa de Poti porque no estaba esto en su corazón. Él no había dejado Egipto, ni le había creído a Dios, ni se había consagrado a Jehová para andar acostándose con la esposa de su amo. Él dijo, yo no voy a cometer inmoralidad, no vine hasta Egipto, ni Dios permitió que llegara al palacio de Potifar para esto. En segundo lugar dice el versículo número 9, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto eres su mujer. Y vean la pregunta que hace José, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? En segundo lugar, José tenía temor de Dios. Di conmigo, temor de Dios. ¿Qué significa esto? José tenía una conciencia espiritual. Tenía temor de Dios. Temor de Dios no significa tenerle miedo a Dios o terror a Dios. No, eso no es el temor de Dios. El temor de Jehová, el temor de Dios, es tener una conciencia espiritual y saber que Él nos está viendo 24 horas al día, 365 días al año. Todo el año, en cada momento de tu vida. Imagínate que Dios tiene así una videocámara, ¿verdad? Y vas al súper, ahí está el Señor. Y vas a las clases de inglés, ahí está el Señor. Y vas en el periférico, quieres aventar, ¿verdad?, tu coche al de junto, ahí está el Señor. En la noche te acuestas, ¿verdad?, y comienzan a venir pensamientos, ¿verdad?, y tentaciones, ahí está el Señor. El Señor está checando tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad, tu comportamiento y sobre todo tus motivos del corazón todo el tiempo. Dile a la persona que está al lado, Dios te está observando todo el tiempo. Una persona que no tiene temor de Jehová, por eso hace lo que se le da la gana. Que dice, total, voy a pecar, voy a transarme este dinero, voy a ver esta película que no me conviene, voy a cometer esta inmoralidad. Total, no me ha pasado nada.
Dios no me ha castigado, no ha venido un juicio sobre mi vida, ya llevo 6 meses transando y vengo aquí a la iglesia, santo, santo, y no me ha pasado nada. A mí se me hace que Dios nada más me ve cuando vengo aquí las 2 horas del servicio y el resto de la semana, como que Dios no se interesa mucho por mí, ¿verdad? Dios está muy ocupado haciendo otras cosas, entonces no me ve y pues tengo chance, ¿verdad? De hacer 2, 3 cosillas por ahí equivocadas, 2, 3 pecados. Esto no es así en la Biblia, hermanos. Una persona que tiene temor de Jehová, cuando tienes una tentación, cuando el enemigo viene y te ofrece ese dinero ilícito, esa mujer que no es tu esposa, ese hombre que no es tu esposo, de inmediato hay un freno, porque tienes temor de Jehová y te haces la misma pregunta de José. Dices, ¿cómo pues haría yo este mal? ¿Cómo podría yo destruir esta familia cometiendo adulterio? ¿Cómo podría yo traicionar mi alma robando ese dinero, diciendo esa mentira? ¿Cómo podría yo hacerlo si yo amo a Dios? Esa es la vida de un cristiano. La vida de un cristiano no nada más es leer la Biblia y rituales religiosos y venir a la iglesia. Si eres cristiano, hazte la siguiente pregunta: ¿amas a Jesús con todo tu corazón o no lo amas? Esa es la diferencia entre las religiones y el cristianismo. Todas las religiones son el esfuerzo humano de llegar a agradar a Dios, y rituales, ídolos, juntas, de peregrinaciones, etcétera, etcétera. Y el hombre quiere agradar a Dios. Esas son religiones. El cristianismo no es eso. El cristianismo es Dios buscando al hombre y nosotros correspondiendo al amor de Dios, amando a Jesucristo. Pregúntale a una persona: ¿amas a Jesús? Si amas a Jesús, eres entonces mi hermano y mi hermana. José amaba a Dios. José no tenía este temor de Dios amenazador que decía, ay, pues es que si el Señor me ve y me va a castigar, entonces para que no me castigue no voy a pecar. Eso no es temor de Dios tampoco. Temor de Dios es tener conciencia de que Él está observando todo lo que hacemos porque nos ama, no porque nos quiere castigar. Y decirle: gracias por tu protección, Señor. ¿Cómo podría yo hacer este grande mal? ¿Cómo podría yo pecar contra ti? Esto fue lo que hizo José. Tenía temor de Dios. Versículo 9. Vean el versículo 10. Dice Génesis 39:10. Hablando ella, José, cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que pasó entonces con José? Que esta mujer quería seducirlo. Le hablaba palabras al oído. Le decía: cuchi, cuchi, estás guapo, mira, mira, voltea, voltea. Y decía la Biblia que José cerró sus oídos y no la escuchaba. Seguramente cuando pasaba, ¿verdad?, al lado de ella, ella empezaba a seducirlo y él le hacía así, ¿verdad? Y se iba para atrás, para otro lado. Y cuando le ponía las canciones románticas, ¿verdad?, ella seguramente ahí le ponía la grabadora, ¿verdad?, ahí en la cocina, en los aposentos. Somos novios. Y José llegaba con la grabadora, ¡pum!, la tiraba así la grabadora. No quería escucharla. No, se negó a escuchar a esta mujer. Y en el versículo 12, que ya fue el colmo, ¿verdad? Porque esta mujer, dice la Biblia, el versículo 12, que lo asió, lo agarró así de la ropa, diciendo: pues ahora duermes conmigo. Entonces él, dice la Biblia, dejó su ropa en las manos de ella. Imagínense la escena. Para haber dejado su ropa en manos de ella, quiere decir que José venía y esta mujer lo tomó, ¿verdad? Y hubo un momento ahí, ¿verdad?, que José tuvo la opción de decir: bueno, ya estuvo, ¿no? Y en vez de caer en el pecado, dice la Biblia que él quiso, ¿verdad?, zafarse de eso, y esta mujer lo quiso jalar de tal manera que hasta le desgarró la ropa. Dejó ahí el saco y la corbata, la camisa, hasta los calcetines dejó ahí José. Y dice la Biblia en el versículo 12 que huyó y salió. Diga conmigo: huyó y salió. Imagínense que José se hubiera quedado: en el nombre de Jesús, Señor, Padre, dame fortaleza para soportar esta prueba. No lo hubiera librado. No, somos carne. Los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida lo hubieran permitido, hubieran hecho que José hubiera pecado. Pero al contrario de eso, ¿verdad?, José propuso en su corazón no contaminarse, y en vez de ponerse a orar en medio de la tentación, con la tentación enfrente, ahí no te pongas a orar, ahí tienes que salir corriendo, como dicen los jóvenes, por piernas. Vámonos de aquí. Entonces, jóvenes, señoritas que están escuchando esta predicación, hay algunas instrucciones muy claras en la Biblia para poder vencer la tentación y no cometer un pecado y una injusticia. En primer lugar,
proponer en tu corazón no contaminarte. Y para proponer en tu corazón no contaminarte, busca a Dios todos los días. La palabra es lo único que te va a dar amor por Cristo. Ora en tu cuarto, en tu recámara, joven, señorita que me escuchas. Hay chavas aquí que le están tirando la onda en la secundaria, en la prepa, ya está en la primaria, ¿verdad? El otro día viene una chamaquita de 6 años. Pastor, quiero una consejería. Ay, híjole, ¿qué consejería quiere una escuincla, verdad? De 5 o 6 años de edad. ¿Qué pasó, hija? Le dije, pues lo que pasa es que ahí en mi primaria hay un muchacho de 8 años y me dice que quiere ser mi novio. Y me dice que se quiere casar conmigo. Le dije, mándalo a volar, hija. No estás ni en edad ni siquiera de pensar en esas cosas. Entonces ya hasta en las primarias, hermanos, está tremendo, tremendo el acoso hacia los niños y las niñas. Entonces el primer consejo de Dios es proponer en tu corazón no contaminarte con el pecado. Toca a una persona, dile, no te contamines. Busca a Dios, busca a Cristo, busca santidad de Dios. Porque si no estás fuerte en la palabra, hermano, vas a caer. Es como una persona que no come, ¿verdad? Lo dejas sin comer 2, 3 semanas y por supuesto que le vas a meter así el pie y claro que se va a tropezar. Está todo flojo, anémico, ¿verdad? Porque no se ha alimentado. Es lo mismo espiritualmente. Si tú dejas de alimentarte, deja de comer la Biblia 2, 3 días. Deja de orar 2, 3 semanas y vas a caer en tentación porque estás anémico espiritualmente. Entonces, lo único que nos puede dar esta integridad, ¿verdad? Para no caer en pecado es el hambre de la palabra de Dios. En segundo lugar, José tuvo temor de Dios, temor de Jehová. Ya expliqué lo que significa esto. José tenía conciencia de que Dios lo estaba viendo. Incluso cuando estaba ahí delante de esta mujer, Dios me está viendo. Yo no puedo traicionar a Dios para meterme con esta mujer. Y es que por eso que salió huyendo. Tercera enseñanza, José no la escuchó. No escuches al enemigo cuando venga a tentarte. El enemigo, joven, señorita, te va a tentar a través de canciones del mundo, te va a tentar a través de telenovelas, te va a tentar a través de diferentes amistades que tú puedas tener y vienes con tu amiga, ¿verdad? Que es del mundo y le dices, oye, pues ¿andaré con Paco o no? ¿Qué te va a decir la amiga del mundo? ¿Qué consejo te va a dar? Ay, pues sí, anda, pues si nosotros así le hacemos, ¿verdad? Y ya los chamacos y las chamacas en la secundaria preparatoria, muchos ya hasta se embarazan, ya es normal eso, ya no hay ningún problema. Y esto no está en el corazón de Dios. No escuches el consejo que te están dando tus amigos, tus amigas del mundo. Y en cuarto lugar, si en algún momento de tu vida te enfrentas a una tentación y la tienes aquí enfrente, no te pongas a orar. Ni le hables por teléfono al pastor. Sal corriendo, huye, toca a una persona, dile, huye de la tentación, huye, vámonos. Rápido. Tienes que salirte de ese lugar. Si te invitaron a una fiesta, ¿verdad? Y te dijeron que iba a ser una fiesta cristiana y la verdad es que era del mundo y ya están ahí todos tomando y están en el reventón y todo. Huye de esa fiesta, ¿qué te quedas? Ay, pastor, es que somos la luz del mundo. Aquí yo les voy a compartir a todos. Cálmate, luz del mundo. Salte de ese lugar, vámonos, fuera. Si tus amigos de la oficina te engañaron, te dijeron que ibas a comer, ¿verdad? Y te llevaron a la zona roja o la zona rosa o la zona que tú quieras, ¿verdad? Para que tú cayeras en un pecado, agarra un taxi, bájate de ese camión, vámonos de ahí, rápido. Si todos tus amigos de la oficina del trabajo están tomando y ahí están en el reventón y el cigarro y tú tuviste un problema de alcoholismo antes de ser cristiano o fumabas antes de ser cristiano, no te quedes ahí. Ay, Señor, dame fortaleza para no tomar. Y te sirven el whisky y el bacardí, dame fortaleza, sálgase de ahí, vámonos, huye de ese lugar. Esta es la enseñanza bíblica delante de las tentaciones, porque Dios sabe que somos muy, pero muy débiles. Vean 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22. 2 de Timoteo 2, 22. Y hay un énfasis especial en este versículo para todos los que son jóvenes, para todos los jóvenes y jovencitas de la iglesia. Apréndete este versículo. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 2:22. Léalo conmigo. Huye, diga fuerte, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pastor, es que me enamoré perdidamente de la Patis. ¿Y quién es esa, hijo? No, pues es que es mi amiga impía, incrédula. Nada más ha tenido 14 novios antes que yo, pero me enamoré perdidamente de ella y yo amo a Jesús, pero
Pues parece que como que la amo más a ella, pastor. No andes con ella. No tenga nada que ver con ella. Regalen una Biblia, mándala a servir a la iglesia de Cuapa. No ande con ella. Aguante las pasiones juveniles, porque si le das rienda suelta a las pasiones juveniles, va a acabar muy mal la historia. Si alguien, ¿verdad?, te está buscando y vamos a ser novios y no sé qué, y sé mi novia y sé mi novio, ponle un freno. Espérate un año, año y medio, conoce a esa persona, que sea un hijo de Dios, que sea una hija de Dios, que sirva en la congregación, que sea probado su corazón, que no haya una intención atrás como la que tuvo la esposa de Potifar, que lo único que quería era acostarse con José, nada más tras eso iba. Y hay muchos jóvenes que nada más lo único que quieren es eso, es el cuerpo de las jovencitas o jovencitas igual, ¿verdad? Que lo único que quieren es pasar un tiempo con ese joven, ¿verdad? Y desgastar y pecar delante de Dios, ¿verdad? Entregar sus cuerpos a un pecado que en la Biblia se llama fornicación. Guarda tu cuerpo, joven, guarda tu cuerpo, jovencita, porque Dios tiene algo mucho, pero mucho mejor para ti. Dios, dice la Biblia, que no tienta a nadie, pero permite las tentaciones para probar el corazón. Voy a repetirlo. Alguien podría decir, oiga, pastor, qué injusto Dios, ¿no? Después de que José fue vendido por sus hermanos, lo vendieron como esclavo, casi lo mata Judá, su hermano, fue transportado hasta Egipto, lo pusieron a servir como un esclavo, como un sirviente. Ya, que Dios ya lo restituyera, que ya párale, Señor, ¿no? Qué injusticia de Dios. ¿Por qué permitió esa tentación en José? ¿Por qué Dios tentó a José? No, Dios dice en la Biblia en Santiago que no es tentado por el diablo, ni él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, sino que cada uno somos tentados cuando de nuestras propias concupiscencias, de nuestros propios malos pensamientos, somos atraídos y seducidos. El cristiano tiene 3 enemigos que te pueden tentar, anótalo. En primer lugar, tu propia carne, tus propios deseos, tus propios pensamientos equivocados de pecado, tus propias pasiones. Si tú no dominas esas pasiones y esos deseos de tu cuerpo, vas a caer en tentación. Segundo enemigo del cristiano, el mundo y los deseos que hay en el mundo. El mundo te enseña, hazte rico, ten sexo antes del matrimonio, no hay ningún problema, ten los hijos que quieras con las mujeres, con los hombres que quieras, no hay ningún problema, ya después ya veremos, es lo que te enseña el mundo. Y es un enemigo de tentación también. Y el tercer enemigo de nuestras almas es Satanás y sus demonios. Puede haber una opresión también diabólica, satánica, que te está poniendo esa tentación aquí enfrente de ti, ¿verdad? Y como José, tienes que salir rápidamente de ese lugar. Vean 1 Corintios 10, versículo 12 y versículo 13. Todos nosotros como hijos de Dios seremos tentados como José en diferentes áreas de tu vida. El enemigo sabe cuál es tu debilidad. Quizá tienes una debilidad en carácter y tantito te ofenden y ya quieres golpear a todo mundo. O a lo mejor tu debilidad es con el dinero. Y cuando tienes chance de hacer una tranza y ganarte esos 5,000 pesos extra, esa es tu debilidad. Quizá tu debilidad son las mujeres. Y cuando ves una mujer que no es tu esposa, ¿verdad? Y de inmediato ya la estás codiciando en tu corazón, nada más con la pura vista. Quizá tu debilidad es en otras áreas diferentes en las que podemos caer. ¿Qué es lo que dice la Biblia cuando somos tentados? Escucha bien, 1 Corintios 10, versículo 12. Mira lo que dice. Dice el apóstol Pablo: así que el que piensa estar firme, ¿qué cosa? Mire que no caiga. Si tú te las das de muy espiritual y que yo soy el papas fritas y hace 3 meses y medio que no peco y soy acá el arcángel, pues cuidado. Dice la Biblia, si piensas estar firme, cuidado, mire que no caiga. Versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que puedas resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Ninguna tentación que Dios pueda permitir en tu vida no tiene salida. Todas las tentaciones, Dios te da la salida para que puedas resistir, para que puedas vencer sobre cualquier tentación, por más fuerte que sea.
Tienes que estudiar la vida de José, proponer en tu corazón no contaminarte, tener temor de Dios, no escuchar a las cosas que están en el mundo, no escuchar tu carne y huir rápido cuando se presente una tentación demasiado fuerte. Dios te ha dado la salida. Dios te ha dado la fortaleza para resistir cualquier tentación. No hay pretexto para el cristiano. ¿Sabe por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos da fortaleza para vencer cualquier tentación. Toca a una persona, dile, puedes vencer cualquier tentación. Dios te ha dado la salida para que puedas vencer sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier tentación. Santiago capítulo 1, en el versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Felices aquellos que soportan la tentación, que son como José, que le dicen no al pecado, que aman más a Dios que las cosas que te puede ofrecer el mundo, que aman más a Jesucristo que al dinero, que a los bienes materiales y que a todos los placeres del pecado que nos puede ofrecer este siglo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando tú te conviertes, recibes a Cristo en tu corazón, recibes la presencia sobrenatural del Espíritu Santo, porque nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. La voluntad de Dios es que el Espíritu Santo gobierne sobre tu espíritu, sobre tu alma y sobre tu cuerpo. La voluntad de Dios la encuentras en su palabra. Aquí están las instrucciones de Dios para tu vida, cómo vivir. El mundo ha invertido los valores. En el mundo, el cuerpo y sus deseos gobiernan sobre el alma sobre el espíritu. Y todos los valores se invierten, porque lo que mi cuerpo me exija, lo que mi carne me exija, lo voy a cumplir hasta saciarme. Muchos sienten sed una vez, les ofrecen una cerveza, 2, 3, 4, y sacian el deseo del cuerpo a través de un exceso y se convierten en alcohólicos. Otros, el cuerpo les exige, tienen instintos, ¿verdad?, físicos, sexuales, y entonces satisfacen esos instintos con rienda suelta, no importa cómo, tengo que satisfacerlo con un exceso, y eso los lleva a la muerte y a la destrucción. Otros tienen necesidad económica de un trabajo para llevar el sustento a la casa, pero esa necesidad económica la satisfacen a través de un exceso y comienzan a hacer tranzas y a robar dinero y a decir mentiras con tal de acumular la mayor cantidad de dinero. Entonces el cuerpo, los deseos de la carne comienzan a gobernar el alma y el espíritu. Esta no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el Espíritu Santo sea el que gobierne sobre tu alma, sobre tu espíritu, sobre tu cuerpo. Levanta tus manos, dile: Señor, gobierna sobre mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor, y dame la fortaleza de enfrentar y de vencer cualquier tentación que venga a mi vida, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no aplaudes a tu Señor Jesucristo? Bendícelo a Él. Y en último lugar, para terminar, regreso a Génesis capítulo 39, los últimos versículos de este capítulo. Del versículo 13 al versículo 20, no terminan aquí las injusticias. Alguien podría decir: ya Señor, ya mejor llévate a José a otro lado, ya líbralo de esta mujer, ¿verdad?, impía, y permítele prosperar en otro lado. Pero no terminan aquí las injusticias, sino que el versículo 13 dice que cuando vio ella, la esposa de Potifar, que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa, a doña Poti, y les habló diciendo: miren, nos han traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo:
El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó a su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. ¡Qué injusticia tan grande! Esta mujer, ¿verdad?, acusó a José, le dijo, me quiso abusar de mí. Quiso violarme, es un delincuente, es un hebreo, lo dijo así como despectivamente. Hay que meterlo a la cárcel, hay que matarlo, que lo lleven a la cárcel. Y el esposo obviamente le creyó a doña Poti, era su esposa, y metió a José a la cárcel. Te hago una pregunta, ¿tú crees que después de todas estas circunstancias, José tenía razones para amargarse? Ya estuvo, ¿no? Oye, Señor, me venden mis hermanos. Mi hermano Judá me quiere asesinar. Por 30 monedas de plata me venden a estos ismaelitas. Me traen a Egipto, todavía hago las cosas bien en el palacio real. Y esta señora todavía me acusa de que soy un violador. Yo, Señor, ¿cuántos de nosotros hemos pasado injusticia tras injusticia tras injusticia? Ha parecido una lluvia de injusticias tu vida. Lluvia de injusticias, y viene una y otra. Y quizá, ¿verdad?, en tu familia hubieron injusticias gravísimas. Quizá papá te abandonó, yo no sé tu historia. Quizá el maestro de la secundaria te reprobó sin causa. Has pasado muchas injusticias, te han robado 5 coches. Y ya hay razones en este momento para que tú seas tentado para amargarte en tu corazón, para comenzar ya a, como decimos, tirar la toalla, decir, ya no te voy a servir, Señor, ya no quiero saber más de ti, ya estuvo, ya fue demasiada injusticia en mi vida. Escucha, José, a pesar de todas las injusticias que le ocurrieron, siguió confiando en Dios, porque sabía que Dios tenía control sobre cualquier injusticia. Él dijo, ok, me van a arrojar a la cárcel, gloria a Dios. El Señor va conmigo a la cárcel. ¿Me quieren vender mis hermanos? El Señor va conmigo a Egipto. Esta señora me está acusando, el Señor está conmigo de todas maneras. Él va a hacer justicia. José no se amargó, no criticó a nadie y no tiró la toalla. Estas 3 cosas es lo que tú tienes prohibido, ¿verdad?, en la vida cristiana. No se vale amargarse, no se vale juzgar y no se vale criticar a nadie, a pesar de que las circunstancias en tu vida hayan sido injustas. Vean Romanos capítulo 8, por favor. Ya casi vamos a terminar. La fe de un creyente está retratada por el apóstol Pablo en este pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 31. Yo te voy a pedir que tomes tu Biblia y que lo leas junto conmigo. Si no tienes una Biblia, acércate con alguien que sí tiene una Biblia y léelo en voz alta junto conmigo, por favor. Romanos 8, versículo 31 en adelante. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Tú lo crees con todo tu corazón? En medio de la injusticia, en medio de un mundo de maldad y un mundo de muerte, Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti entonces? ¿Quién podrá separarte del amor de Dios?
los chismes de tu primo, no. La injusticia del mundo, un gobierno corrupto, nada ni nadie podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso dice la última parte del capítulo 39 del Génesis, que después de que José pasó todas estas injusticias, el versículo 21 dice, pero Jehová estaba con José. Más nos vale ir a la cárcel injustamente, pero que Dios vaya con nosotros, a quedarnos afuera de la cárcel sin Dios. Un día un hermano vino y me dijo, hermano, me están acusando injustamente, hay una demanda en mi contra, una persona que me odia y odia a mi familia, a mis hijos, me está dando una demanda penal y la voy perdiendo y es posible que termine en la cárcel. Le dije, gloria a Dios, ahí te vamos a ir a visitar, levantamos una iglesia en el reclusorio. Pero si vas a entrar a la cárcel, entra con Dios, asegúrate que está Dios contigo y que tú estás limpio en tu corazón, que tú no cometiste ese fraude. Y si tú cometiste un fraude y te has escapado de la ley, ve y preséntate a los juzgados. Aquí estoy, ¿saben qué? Yo cometí este fraude, yo era un secuestrador, era un asesino, esto y lo otro, preséntate. Más te vale entrar a la cárcel con Dios, como lo hizo José, que estar afuera, libre entre comillas, pero esclavo en tu corazón del pecado y de la maldad. Dice la Biblia en el versículo 21, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí él lo hacía, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Dios lo prosperaba. ¿Está Dios contigo? ¿Estás seguro que estás haciendo bien las cosas delante de Dios, con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo? Que estás siendo un hombre, una mujer íntegra. Un hombre quizá que no se adelanta, ¿verdad? Como dicen en México, el que no es tranza no avanza. Quizá tú no has hecho millones y no tienes casas y no tienes tanto dinero y no has logrado prosperar tanto como los impíos. No te preocupes, porque más vale el alimento sencillo, dice la Biblia, el alimento de frijoles o de arroz en una casa donde hay integridad y donde está Dios sentado a esa mesa, que un banquete lujosísimo en compañía de pecadores y de impíos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y José entonces prosperó, dice la Biblia, todo lo que él hacía prosperaba. Y entonces nos viene una pregunta para terminar. ¿Qué es la prosperidad entonces? El mundo enseña que la prosperidad significa avanzar económicamente, bienestar material y de la situación económica, dice el diccionario Larousse. Eso es prosperidad para el mundo. ¿Sabes qué es prosperidad para Dios? Anótalo para terminar. La última palabra de Génesis 39 es que José estaba prosperando, que Jehová lo prosperaba. Esta palabra prosperidad, traslash del hebreo, así como suena, traslash, ¿sabes qué significa? No significa tener más dinero, tener un coche más grande, una casa más bonita. No. Significa avanzar en el propósito de Dios. El propósito que Dios tiene para ti, si tú vives en ese propósito, eres un hombre próspero. Si tú conoces a Dios, sabes para qué fuiste creado, por qué estás en este mundo, por qué Dios permitió que tú nacieras hace tantos años, por qué sigues aquí en la tierra. Si tú descubres ese propósito en su palabra y lo cumples, eres un hombre próspero, eres una mujer próspera. Si tú descubres, por ejemplo, que uno de los dones que Dios te dio es el don de sanidades, es un ejemplo, y tú sabes que tienes ese don y vas y oras por los enfermos y quizá dejes oportunidades para enriquecerte, quizá dejes placeres del mundo, viajes que pudieras haber hecho, lugares que pudieras haber visitado, y pasaste tu vida en los hospitales ministrando a los enfermos y orando por su sanidad, eres un hombre próspero, eres una mujer próspera. No midas ya la prosperidad por los bienes materiales. Y este es un hermano muy próspero, mira nada más, tiene 5 casas y tantos millones, y Dios no tiene nada en contra de eso, siempre y cuando se hayan hecho honestamente ese dinero. Dios no está en contra de eso tampoco. Pero sí estoy explicando que tú no midas la prosperidad en base a eso. La prosperidad se mide en base a tu disposición y a tu obediencia a la palabra de Dios. Toca a una persona, dile, eres próspero, pregúntale. ¿Cómo prosperar como José? Muy fácil. En primer lugar, dependiendo todos los días de Dios, porque el que encubre sus pecados no prosperará.
pero el que los confiesa y se aparta recibirá misericordia. ¿Cómo prosperar? No alterándote por motivo de los que prosperan en su camino por sus obras malas, sino esperando el tiempo de Dios y sabiendo que si tú eres cristiano, nada te va a faltar, porque Jehová es tu pastor. Y el alimento, el abrigo y el vestido, Dios te lo va a proveer si tú le crees al Señor. ¿Cómo prosperar? Siendo generoso, como nos decía Nacho hace un momento, siendo desprendido. Deja de tener ya amor al dinero, a los bienes materiales. Sé un hombre, una mujer desprendida, una mujer dadivosa. Si hay una necesidad, suple esa necesidad con oración, con bienes, con alimentos, etcétera, etcétera. ¿Y cómo prosperar? Confiando con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente en aquel que te dio la vida, en el Señor. Dice Proverbios 28:25, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Cerremos nuestros ojos para orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, Señor. Tu palabra trae descanso, reposo para nuestra alma. Tu palabra trae esperanza en medio de la injusticia. Tu palabra es como un alimento que nos nutre en nuestra alma y en nuestro espíritu todos los días. Señor, hay personas en este lugar que han pasado por diferentes injusticias. Han pasado quizá por robos, por asaltos, por traiciones, por murmuraciones injustas. Quizá algunos han pasado también por la cárcel de manera injusta. Si tú has padecido cualquier injusticia en tu vida y tienes todavía dolor o resentimiento por esa persona que te traicionó, esas personas que te criticaron injustamente, que hablaron en contra de ti, de tu familia, levanta tus manos y vamos a entregarle esto al Señor. Padre, entendemos que estamos viviendo en medio de un mundo injusto. Tú no nos prometiste que la vida en esta tierra sería justa, pero sí nos prometiste que estarías con nosotros todos los días de nuestra vida y hasta el fin del mundo. Nosotros confiamos en tu justicia, Señor. Nosotros confiamos, Padre, que tú obrarás justicia, Señor, en el nombre de Jesús. Y sabemos, Padre, que tú bendecirás y prosperarás nuestro camino, siempre y cuando te sigamos y te obedezcamos siempre, Señor. Padre, ayúdanos a ver a la injusticia como una oportunidad de servirte. Ayúdanos a ver la injusticia como una oportunidad de perdonar y de bendecir a nuestros enemigos. Ayúdanos a entender, Señor, que tú puedes hacernos prosperar aún en medio de la maldad y de la injusticia, porque tú eres un Dios capaz de abrir ríos en el desierto y manantiales en medio de la sequía. En el nombre de Jesús. Si tú fuiste traicionado, si alguien fue injusto contigo, si tienes amargura o resentimiento todavía en tu corazón, entrégasela ahora a Dios. Esta es una oportunidad que Dios te da de ser libre de todo rencor y de toda amargura. Dile: Señor, entrego esto en tus manos, Padre, este rencor, esta sed, Padre, que tengo de que se hiciera justicia, Señor, te la entrego ahora en el nombre de Jesús, porque mi ira no obra tu justicia. Tú eres Dios justo siempre en el cielo y en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Así, con sus ojos cerrados, quiero hacer también un llamado a las personas que nos visitan por primera vez. Así, con tus ojos cerrados, toda la iglesia, quiero decirte que Dios te ama profundamente. Que Dios envió a su Hijo Jesucristo hace 2000 años a una cruz. Y Jesucristo murió en esa cruz para pagar el precio que tú y yo teníamos pendientes con Dios por toda nuestra maldad y todos nuestros pecados, porque tú y yo somos pecadores. Tú y yo hemos tenido en alguna ocasión malos pensamientos,
hemos ofendido a Dios con nuestras acciones, con nuestras palabras. Y ese castigo que tú merecías, lo depositó Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Jesucristo, para que si tú crees en Él en esta mañana, no te pierdas, sino que tengas la vida eterna. Y si tú, amigo, amiga que nos visitas esta mañana, quieres recibir a Jesús en tu corazón y comenzar a conocer y a servir al único Dios vivo y verdadero, al Dios que te ama, te voy a suplicar que desde tu lugar, con tus ojos cerrados, hagas esta oración junto conmigo. Dile: Señor mío, Dios mío, reconozco que te necesito, Señor. Reconozco que he pecado contra ti y que separado de ti no puedo hacer nada. Te pido que perdones todos mis pecados, Señor, y que con la sangre de tu Hijo Jesucristo borres toda mi maldad. Sáname y seré sano, sálvame y seré salvo. Te confieso como mi Señor y como mi Salvador, y te recibo ahora, en este instante, en mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús.